Quality Leadership University. Para nosotros es realmente un honor tener nuevamente en nuestros salones de clases al señor Leland Lazarus, quien, tal vez hace unos más de 10 años, Leland, 13 años, estuviste acá en nosotros en Panamá y visitaste nuestras salones de clase y conversaste acerca de muchas posibilidades acá para el futuro de muchos brillantes estudiantes panameños. Y hoy nos sentimos complacidos de tenerte de vuelta acá en Panamá. Y Panamá no solamente es tu casa por tema de sangre y país, sino que también es tu casa porque te queremos mucho y apreciamos todo lo que tú has hecho por este país. Quiero, ¿cómo se dice? Acknowledge, quiero reconocer la presencia de muchísimas personas importantes que si me pongo a mencionarlos a cada uno de ustedes me robaría demasiado tiempo. Así que mis respetos y mi agradecimiento por estar acá. Tenemos desde excelencias hasta ex excelencias hasta honorables y nos sentimos muy complacidos de que no solamente personas que crean política, historia en Panamá y dejan un legado, sino que también profesores distinguidos, ex becarios Fulbright, personal de la embajada también, profesores que han apoyado los programas, estén acá con nosotros, exalumnos también, profesores de QLU también, así que muy contento de estar acá. Van a disculpar que van a estar posiblemente entrando otras personas porque se inscribieron más de 100 personas, pero usualmente nuestro cálculo es, se inscriben 100, pero asiste un 70%, así que este salón probablemente se va a llenar poco a poco, después de que confronten las situaciones del tranque, ¿no? Bien, para mí, como rector de la Universidad Oscar León, les doy la más cordial bienvenida y quiero presentar al presidente de la Asociación de Becarios Fulbright, el señor Harold Castellón. Un aplauso para Harold, por favor. Buenas tardes, amigos todos. Bienvenidos todos, qué alegría volverlos a ver. Este día iniciamos el programa US Speaker Program. Este es un año muy especial porque se conmemoran los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Un país con el que Panamá tiene una relación histórica de amor y desamor. Pero igual continúa nuestra relación con un país que nos ha impactado de diferentes formas, en la mayoría positivas, sobre todo en educación. Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de soñar, lo que hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestras facultades, de reencontrarnos, y yo pienso que de reinventarnos. Yo le comentaba a mi hijo, ese es otro tema porque no lo he podido convencer, que uno cuando viaja, cuando uno sale, uno cree que va a hacer lo que le da la gana. Y cuando estás allá, te das cuenta que es totalmente diferente. Es cuando realmente comienzas a cuidarte, y cuidarte en todos los aspectos. Cuida tu alimentación, cuida tus hábitos, cuida tu conocimiento, te cuides a ti mismo y te comienzas a conocer a ti mismo y tienes la oportunidad de reinventarte y ser mejor. Y creo que todos los que hemos tenido esa oportunidad como ex becarios del programa Fulbright Panamá, y sobre todo también los ex becarios, porque la embajada tiene muchos programas cortos que igual han impactado porque les han dado otra perspectiva, otra proyección, otro panorama a las personas que pensaban que eso no existía. Por eso viajar enriquece. Y muchos tuvimos esa oportunidad y al regresar hemos tenido también esa oportunidad del payback, de devolverle a nuestro país lo que recibimos. Muchas gracias para la Embajada Americana, muchas gracias para el gobierno de Estados Unidos que nos dio esa oportunidad. Por favor, un aplauso.
¿Quién ha escuchado hablar de los Dreamers? Aquí hay fundadores, Mr. Leland. Los Dreamers, yo escuchaba hablar de los Dreamers y sobre todo escuchaba de su impacto positivo. Cómo ese programa, que fue impulsado por exbecarios Fulbright, exbecarios del Departamento de Estado, miembros de la Embajada y amigos de Panamá, le cambiaron la vida a muchos jóvenes estudiantes de la Escuela de Inglés de la Universidad de Panamá. Estos jóvenes, muchos de ellos venían de raíces humildes, quizás de condiciones no fáciles, y con mucho esfuerzo lograron llegar a la Universidad de Panamá. Y con mucho esfuerzo lograron culminar sus estudios. Y ahí es donde entró este grupo de héroes anónimos, porque si nos pusiéramos a nombrar todas esas personas que pusieron su granito de arena y lograron, porque eso es mucho trabajo, no se imaginan la cantidad de trabajo que eso implica. Hubieron alianzas con empresas privadas, hubieron aportes de gente desinteresada y sobre todo aportes de tiempo, aportes de voluntad, para lograr que esos muchachos fueran a Murray State University y hicieran un improvement, que hicieran unas mejoras de su inglés, pero sobre todo el impacto para alguien tal vez que nunca ha salido, que tal vez nada más conoce la ciudad o conoce el interior de la República. Y esas personas seguro regresaron con sueños, seguro regresaron con ganas de crecer. Y yo no sé qué fue de la vida de ellos, pero sí les aseguro que ellos regresaron impactados y que sus hijos ya tienen otra forma, otra mentalidad y otra forma de ver el futuro. Así que hoy, contento de tenerlos aquí presentes, primer reunión del 2026, este va a ser un año que esperamos que sea un año activo, en el que nos podamos estar viendo de forma frecuente, y vamos a iniciar con la presentación de nuestro orador principal, el señor Leland Lazarus. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para nuestro presidente. I'm going to try to be brief. Voy a tratar de ser breve para hacer la presentación de nuestro speaker de esta noche, para que él ya utilice su tiempo apropiadamente. Quienes lo conocemos como un buen amigo de Panamá, and he has served as an Associate Director of National Security at the Jack D. Gordon Institute for Public Policy at the Florida International University, FIU, where he oversaw research on national security issues related to China and the Western Hemisphere. Lazarus is the founder and CEO of Lazarus Consulting, a geopolitical strategy firm that advises governments and companies on global risk, strategic communication, and cultural intelligence. In the area of government security and diplomatic experience from 21 to 22, he has served as a special assistant and speechwriter to the commander of the U.S. Southern Command, SOUTHCOM, helping develop strategic messaging and policy on China's activities in Latin America and in the Caribbean. Earlier, he worked as a U.S. Foreign Service officer at the U.S. State Department with diplomatic assignments in China and the Caribbean. He also has experience as an associate producer at China Central Television, CCTV, and taught English as a Fulbright scholar in the Republic of Panama. Lazarus holds a Bachelor of Arts in International Relations from Brown University and a Master of Arts in U.S.-China Foreign Policy from the Fletcher School of Law at the Law and Diplomacy of Tufts University. He's fluent not only in English, but in Spanish, but in Mandarin, and support his experience in China and Latin America relations.
In his leadership and recognition, he has been a team member of the Council of Foreign Relations and non-residential fellow at the Atlantic Council Global China Hub. His analysis and commentary have appeared in media outlets like the Washington Post, Foreign Policy, the Miami Herald, and others. Mr. Lazarus has received several awards and fellowships for his national security and diplomatic work. In short, Leland Lazarus is a strategic thinker and expert in international affairs, particularly focused on how China's global role intersects with USA's security interest in Latin America and beyond. His career spans government services, diplomacy, academic research, consulting, and thought leadership and geopolitical strategy. And some of the recognitions that he has received, he has been selected as the prestigious development programs, such as in 2023, the International Career Advancement Program, selected as a participant in the Competitive Career Development Initiative. In 2022, the Center for New American Security, Sean Brimley Next Generation National Security Leaders Program, recognizes as a rising leader in national security. In 2022, the American Mandarin Society African American China Leadership Fellow Program, selected for Leadership Fellowship focused on China, US-China relations, and language engagement. He has also received some government awards, like the Joint Civilian Services Commendation Award from the U.S. Department of Defense, awarded for exceptional civilian services supporting national defense missions. He has been Distinguished Honor Award from the U.S. Department of State on the State Department's highest honor for the exceptional performance and services. Some of the professional affiliations: he's a 10-member Council on Foreign Relations, a selected membership for professionals with significant contributions in international affairs. He is a non-resident fellow of the Atlantic Council Global China Hub, recognition as an expert in global China affairs, and he is a distinguished Fulbright Scholar of the 1946 Society. He's a member of the 1946 Society, member honored by the Fulbright Association, and he is chair of the Fulbright organization. So without further ado, we want to welcome Mr. Leland Lazarus, but I think with something that we didn't say here, is that he is the creator and founder of the Martin Luther King Jr. Dreamers Scholarship that has benefited about 7 groups of Panamanian students que han viajado a los Estados Unidos a obtener su educación para mejorar su inglés, aprender sobre civil rights y crear un impacto muy grande a su vuelta acá a Panamá. Antes de dar el micrófono a Leland, disculpen, también hoy tenemos una doble emisión. Queremos hacerles partícipes de este QR, si lo tienen, puede estar en sus mesas. Hoy se publica el reporte de riesgo político de Latinoamérica y vamos a pasando esta hojita para que le hagan el QR y tengan el reporte de 50 y tantas páginas que produce la Pontificia Universidad Católica de Chile todos los años. Creo que lleva como 10 años produciendo ese reporte anualmente, y acá habla también de Panamá, como también de China, como también de los Estados Unidos y las relaciones entre ambos países, y es un documento que nos puede servir para seguirnos documentando en el tema de riesgo político y las relaciones de USA and China and Panama y otros países de Latinoamérica. Así que créditos a nuestro profesor Jorge Saad, quien es uno de los impulsores del International Center de la Universidad Católica de Chile. Así que quedan con este documento también, que es muy valioso. Y without further ado, Leland, thank you for coming, and the floor is yours. Gracias. Presidente León, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias también a la Embajada de los Estados Unidos por invitarme a pasar una semana muy linda acá en Panamá. Me gustaría destacar una cosa antes de empezar. Uno es que yo soy un cofundador de este programa de Fulbright, porque mi cofundadora es la legendaria profesora Gloria Howe, Universidad de Panamá.
de verdad, si no fuera por ella, no hubiéramos empezado este programa. Y tenemos acá un ex becario de este programa ahí, sentado atrás, Anderson Arus. Y su linda esposa. ¿Cómo está? No, yo creo que de verdad ustedes son la inspiración para todos nosotros. Yo tuve la oportunidad hace 2 días de escuchar las historias de los ex becarios de este programa y cómo que están enseñando inglés en escuelas públicas, escuelas privadas, son principales o rectores de algunas escuelas. Es increíble y yo creo que es un ejemplo más de que el intercambio internacional sí puede cambiar vidas para siempre. Y es un gran honor para mí pasar esta noche con otros ex becarios Fulbright. Tengo el privilegio en los Estados Unidos de ser el presidente de la junta directiva de la Asociación Fulbright en los Estados Unidos, ¿no? Para representar 140,000 ex becarios Fulbright estadounidenses en los Estados Unidos. Entonces, siempre es un honor estar con otros ex becarios en la familia de Fulbright. El actual presidente, usted mencionó que hoy, o sea, que este año es muy importante por el 2026, porque los Estados Unidos cumple 250 años, pero también es un año muy importante para el programa Fulbright, porque Fulbright cumple 80 años, ¿no? Y si pensamos en esa época, ¿no? En 1946, eso fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y Sara, hemos hablado de esto, ¿no? Que el senador Fulbright en su momento pensaba que la herramienta más efectiva para bajar la posibilidad de guerra y aumentar la posibilidad de paz es mandar diplomáticos civiles, ¿no? A otros países. Y es mucho más efectivo y mucho más barato que lanzar misiles, ¿no? Exactamente, y unir la gente. Y yo creo que 80 años después, yo creo que un programa así como el Fulbright es el programa más importante en un mundo con mucha turbulencia, mucha incertidumbre, y me siento muy honrado. Mi experiencia de ser un Fulbrighter acá en Panamá cambió mi vida para siempre. Así que muchísimas gracias. Otra cosa más, yo voy a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema: puertos, poder y política, y por qué es importante China para Panamá. Yo sé que en este salón, yo creo que básicamente todo el mundo, específicamente los representantes de ACP que están aquí, ya reconoce la importancia china en Panamá, pero quizás para niños jóvenes o algo así, cuando piensan en Panamá piensan en TikTok, ¿no? El dispositivo de TikTok, o quizás comprar productos muy baratos de Temu o Shein o otros productos así. Pero vamos a hablar de el alcance de China más allá de lo que vemos día tras día. Ok. Pero antes de nada yo voy a explicar un poquito más de mi propia historia. Yo soy un gringo normal, yo nací, crecí en Nueva York, pero yo tengo raíces panameñas. Mi papá acá, él es de Colón. Mi mamá es de la zona de Canal, en Paraíso. Y mi abuela, ella nació en Cuba, pero básicamente creció su vida adulta acá en Panamá, en Paraíso también. Y eso fue mi tía abuela, que también nació y creció en Panamá. Entonces, yo tengo raíces panameñas. Esto fue una foto que sacamos frente del Hotel Intercontinental, cerquita de la cinta costera, y eso fue hace 13 años, 14 años por ahí.
A pesar de que yo tengo raíces panameñas, no tuve la oportunidad de visitar al país hasta que yo estaba en la universidad. Y tuve el chance de participar en un programa de intercambio. Quizás algunos amigos ahí no saben de esta historia, pero yo la primera vez que visité a Panamá fue en 2010. Hice un programa de intercambio en el interior del país, en Los Santos. ¿Hay alguien que sabe dónde queda La Colorada? La Colorada, sí. Un lugar, un pueblo chiquitito allá en el interior, cerquita a la Villa de Los Santos. Yo pasé 2 veranos enseñando inglés allá en una primaria. Y yo creo que hasta la fecha el doctor León básicamente leyó mi hoja de vida, pero yo creo que el trabajo más difícil que jamás he tenido en mi vida fue enseñar a estos niños locos. Eso también es una foto, como 2 o 3 años después hice mi Fulbright acá en Panamá, en la Universidad de Panamá. Eso es una foto en la Facultad de Inglés con algunos de los estudiantes en esa época. Me siento como si fuera ayer, ¿verdad? Pero no sé, el tiempo pasa rápidamente. Pero uno de los estudiantes que yo enseñaba era un panameño con herencia china. Y no en la ciudad de Panamá o en Colón, ¿no? O las ciudades más grandes, en el interior. Entonces esto me sorprendió mucho y fue desde ahí que yo empecé a realizar una investigación sobre la influencia, la comunidad china, la diáspora china, la historia de los chinos acá en Panamá, la contribución que ha tenido en lo que es la historia y la cultura de Panamá. Pero jamás, yo creo que en los 15 o 13 años, jamás imaginaba que el gobierno chino iba a desempeñar un rol muy, pero muy importante, no solamente aquí en Panamá, pero en toda la región. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo me he dedicado a investigar lo que es la relación entre China y América Latina en economía, en seguridad, en política y demás. Y es justamente lo que vamos a abordar hoy. Vamos a hacer una respuesta a estas tres preguntas. ¿Cuál es la estrategia global de China? ¿Okay? Y analizando documentos oficiales, ¿okay? Lo que dicen los oficiales chinos. ¿Cuáles son sus objetivos globales? ¿Cómo se desarrolla eso en Panamá y en América Latina? Y número 3, quizás sugerencias para Panamá y América Latina para maximizar sus relaciones con China, porque claro que es el segundo socioeconómico más importante para Panamá, es un usuario muy importante para el canal de Panamá, ¿no? Entonces no estoy diciendo para nada que Panamá rompiera relaciones con China o que no hagan comercio con China ni nada de eso, no. Vamos a ser muy prácticos con eso. Pero ¿cómo maximizar este evento? Pero minimizar algunas de las vulnerabilidades. Ok, entonces, ¿cuáles son las metas y cuál es la estrategia global de China? Escrito por los chinos, ¿ok? Primero, vamos a leer el Libro Blanco de Seguridad Nacional publicada por el gobierno chino el año pasado, en 2025. ¿Qué dice? Describe el mundo como un mundo envuelto en turbulencia, incertidumbre global. Claro que echa la culpa, y es una culpa debida, a los Estados Unidos por la guerra de aranceles y demás. Pero dice también que la meta, la prioridad más importante para China es la estabilidad política. También dice como una meta que para 2049, o sea, es el centenario del establecimiento de la República Popular China, que China quiere ser un Estado socialista moderno capaz de proteger sus intereses dentro del país y en el exterior.
vamos a mover aquí, la Política Nacional de Defensa de China. Esto fue publicado, yo creo, en 2019 por ahí. Y bueno, yo no voy a leer toda esta lista, pero yo voy a resaltar algunas cosas. Aquí, oponerse y contener la independencia de Taiwán. Todos nosotros sabemos que hay en este mundo solamente queda 12 países que son aliados diplomáticos con Taiwán. Y 7 de estos países están en América Latina, ¿no? Claro que Panamá era uno, pero eso significa que esta región es sumamente importante para China en este lugar, para conseguir esta meta. Proteger los derechos e intereses marítimos de China. Y es en ese que el canal de Panamá es muy importante. Pero me gustaría destacar esto también. Voy a saltar aquí, evaluación anual del Department of Defense, Departamento de Defensa o Guerra ahora. Los militares chinos, no solamente los militares chinos, pero académicos chinos que se especializa o investiga América Latina, suelen usar un término muy específico que se llama puntos estratégicos de apoyo. Puntos estratégicos de apoyo. En mandarín es 战略支点 y dice eso una y otra vez. ¿Qué significa eso? Roberto Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significa puntos estratégicos de apoyo? Se define infraestructura y países que el ejército chino podría usar tanto para propósitos económicos como de estratégicos o militares. ¿Okay? Eso es muy importante. Vamos a abordar este tema más tarde. Vamos a estar aquí. Proteger los intereses de seguridad de China en el espacio ultraterrestre. Ojo con eso, espacio ultraterrestre, porque hay un proyecto que se llama Proyecto Sitian. Eso es un proyecto chino para ampliar su conciencia del dominio espacial, ¿no? Y los chinos han identificado varios países en el mundo en que puede recopilar información sobre espacio. Y eso es muy importante para, ¿cómo te puedo decir? Doble uso, ¿no? Uso para investigación espacial, pero también para que los militares puedan usar quizás los satélites para rastrear no solamente sus propios satélites, sino también los satélites de algunos competidores. Además de eso, claro que hay la famosa franja y la ruta. Yo no voy a decir mucho de eso porque claro que todo el mundo ya sabe de esto. La única cosa que yo quiero destacar es que en alrededor de 2023, el presidente chino y su cúpula, Xi Jinping, ¿no? Decidieron a transformar y cambiar el BRI. Ya no se enfoca solamente en puertos, carreteras, ferrocarriles, como estos megaproyectos, sino también incluye lo que es la energía renovable, inteligencia artificial, vehículos eléctricos y demás. Y quizás ustedes ven esto, ¿no? En las calles o en los productos que se venden los chinos, los vehículos eléctricos de BYD o de Geely o de Great Wall, ¿no? que está comprando acá en Panamá. Yo creo que esto refleja este cambio, este BRI 2.0 que estamos experimentando ahora mismo. Pero lo que acompaña este BRI son 4 iniciativas globales. Hay la iniciativa de desarrollo global, publicado en 2021, en que los chinos hablan de comunidad de destino compartido, promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y trata de vincular algunos proyectos con las metas de la ONU y otros órganos internacionales. Esto suena bien, eso es bueno.
También hay la iniciativa de seguridad global. Eso es intercambio de fuerzas armadas, entrenamiento del cuerpo policiales, la exportación también de tecnología de vigilancia para ayudar a otros países a tratar de hacerle frente al crimen organizado. Y la iniciativa de civilización global y iniciativa de gobernanza global, eso básicamente es como poder blando, fomentar el intercambio cultural, animar a estudiantes a aprender cada vez más mandarín, aumentar la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones globales y demás. Entonces, ¿cómo eso se implementa en Panamá y en América Latina? Yo no voy a decir nada sobre la influencia, o sea, la historia de la diáspora china en Panamá, porque ya tienen más de 170 y pico años de presencia acá en Panamá. Y ¿cuál es la estadística? Como 10% o 20% de la población de Panamá. 10% de la población panameña tiene alguna herencia china, ¿no? Entonces ha desempeñado un rol muy, pero muy importante. Y me gustaría destacar y marcar una división, ¿no?, de la comunidad china, que es parte de la sociedad, y algunas de las actividades del gobierno chino, de la República Popular Chino, que podría, en cierto punto, perjudicar la soberanía del país. Pero me gustaría destacar este año, 2008. 2008 fue un año importante porque yo me acuerdo, eso fue el año en que yo entré en la universidad, y el verano de 2008 fue los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que China estaba el país anfitrión, ¿no? Esto fue como la primera vez que China ha entrado en el marco internacional como una superpotencia y todo esto. Y esto me inspiró a empezar a estudiar mandarín, la historia china y demás. Pero también fue el mismo año de la crisis financiera. Y yo describo este año como un momento de inflexión. ¿Por qué? Porque mientras que muchas empresas occidentales, muchos países occidentales tenían un montón de problemas económicos, no tenía los recursos, no tenía la plata para invertir en el exterior, ¿no? Entonces, ellos dejaron un hueco y un vacío muy grande, y fue desde ahí que las empresas chinas empezaron a llenar este hueco, llenar este vacío. Hay un gráfico que yo hubiera añadido aquí en esta presentación, pero hay un gráfico que muestra que a partir de 2008, 2009 y 2010, que la inversión extranjera china al sur global y a los países en desarrollo ha aumentado enormemente, mientras que los países occidentales ha bajado súbitamente también. Entonces, ¿qué necesita China para América Latina? Claro, la seguridad alimentaria, importa soya de Brasil, carne de Argentina, los minerales críticos, así como en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile, niobio, que está en Brasil, y niobio es muy importante porque es importante no solamente para la fabricación de celulares, sino también para las armas militares. Entonces, tanto los Estados Unidos como China importa este niobio de Brasil. Los puntos estratégicos de apoyo. En documentos oficiales de China, ¿okay? Los puntos estratégicos de apoyo que ha identificado China: Cuba, claro, Cuba por su ubicación geopolítica, que está muy cerca de los Estados Unidos. Hay reportes que muestran que China tiene una base de espionaje, ¿no?, China en territorio cubano,
y mucha inversión en todos los puertos allá en Cuba. Pero además de eso, el puerto de Chancay, en Perú, fue identificado como un punto estratégico de apoyo. El canal de Panamá también fue identificado así. Venezuela en su momento quizás también fue un punto estratégico de apoyo. Esto fue antes de la operación que acaba de pasar hace 2 semanas. Pero todo el mundo está hablando de Venezuela por su petróleo, ¿no? Pero yo creo que la relación que China tiene con Venezuela va mucho más allá del petróleo. Tiene minerales críticos también Venezuela. Venezuela ha comprado muchas armas militares de China. China también ha financiado su programa de espacio de Venezuela también. Entonces, yo creo que para China, Venezuela ha sido un país muy importante en su estrategia en la región. El programa Setien de espacio, hablando de eso, Argentina, con su base de investigación espacial Neuquén. No sé si ustedes han oído de Neuquén, pero vamos a hablar de eso más tarde. Chile también, China quería construir algo similar en Chile, pero fue frenado recientemente por el gobierno chileno. Está construyendo un gran telescopio de investigación espacial en Brasil, que está por terminarse, yo creo que en 2020, este año o en 2027. Venezuela tiene un programa espacial con Venezuela, con Bolivia, y tengo entendido que algunas empresas chinas quieren expandir sus servicios de investigación espacial acá en Panamá. Cuando yo estaba trabajando en la Universidad Internacional de Florida, FIU, mi equipo y yo construimos básicamente un base de datos y un mapa que agrega y visualiza todos los proyectos chinos en América Latina. Entonces, esto es un mapa que muestra los puertos, todos los puertos en América Latina que tiene algún tipo de financiamiento chino. Por favor, no me pregunte cuál es la diferencia de los colores, porque ya no me acuerdo. Pero claro que Panamá está acá. Financiamiento o operación, ¿no? Operación de una empresa china. Y yo muestro eso porque desde el punto de vista de China, cualquier de estos puertos podría ser puntos estratégicos de apoyo, ¿verdad? Recientemente, el mes pasado, el 19 de diciembre, salió un documental, esto fue un documental en CCTV, pero fue muy corto, como que 5 o 6 minutos por ahí. Y tenía que ver con cómo el ejército chino está usando la inteligencia artificial para apoyar juegos de guerra y tratar de pensar en varios escenarios que el ejército se pudiera encontrarse. Y en los últimos 30 segundos de este documental salió esa imagen de que quizás los chinos tienen un escenario en el hemisferio occidental en que están, no sé, planificando quizás un conflicto entre los Estados Unidos y China alrededor de, no sé, ese lugar. No, yo no quiero pensar mucho en eso porque esto fue solamente como que 30 segundos, ¿no? Pero quizás esto muestra que por lo menos este hemisferio sí cuenta o sí desempeña un rol en la planificación militar del ejército chino. Hablando de espacio, eso es un mapa que muestra todas las estaciones espaciales
financiada por una empresa china o que tiene alguna cooperación con una organización china en la región. ¿Okay? Entonces, ya hablamos del famoso Neuquén en Argentina. Eso es el telescopio acá. Y yo creo que ese proyecto es un ejemplar porque ha generado muchos inquietudes, digamos, por el hecho de que fue construido en 2017 por un subsidiario del ejército chino y que los requisitos en el contrato limita el acceso de investigadores locales argentinos, que solamente puede usar esta estación 10% de tiempo y que tiene que notificar a los chinos antes de acceder o entrar en ese lugar. Y además de Neuquén hay una estación en Río Gallegos, en Argentina. En Bolivia hay 2 sitios, Santa Cruz y en La Paz. En Brasil, la Cantara, pero también el otro telescopio que yo mencioné, que va a cumplirse muy pronto. En Venezuela hay 2, en Guárico, en Luepa, y quizás en French Guiana hay uno también. Pero esos operan como casi un enclave, son casi enclaves chinos. ¿Cómo enclaves? Enclaves, o sea que está limitado el acceso de las personas locales. No todos. Yo estaba solamente hablando de Argentina. ¿Y los otros? Los otros hay variaciones. Hay algunos que es solamente un acuerdo de intercambio de datos y nada más de eso. Hay otros en que sí la empresa tiene más control sobre la estación en sí, pero sí. O sea, no son completamente abiertos. Sí, no son completamente abiertos. Me gustaría destacar también esta empresa, Enposat. Enposat es una empresa estatal china que ofrece satélites de bajo tierra, ¿no? Para monitorear quizás las Amazonas o asegurar la seguridad ambiental o cosas así. Y están tratando de ofrecer sus servicios, ya están ofreciendo sus servicios en Bolivia, yo creo que en Chile, en Brasil, y tengo entendido que quiere entrar en el mercado panameño también. Ok. Quizás esto no está pasando acá en Panamá hoy en día, pero sí hay un patrón y hay una tendencia ahora mismo del aumento del crimen organizado chino en el hemisferio occidental y en otras partes del mundo. Me imagino que todo el mundo ya sabe el problema del fentanilo en México y todo esto, que los básicamente productores de fentanilo, precursores de fentanilo, están mandando los precursores a pandillas mexicanas, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, y después están vendiendo este fentanilo en las calles de los Estados Unidos, matando a más de 100,000 estadounidenses cada año, ¿verdad? Pero además de eso, hay crimen organizado chino que está involucrado y se meta en lavado de dinero. Y hay investigaciones y reportes que dicen que ahora ellos tienen básicamente un monopolio sobre el lavado de dinero para los carteles mexicanos, otros carteles en América Latina, hasta la mafia italiana y alrededor del mundo. Son los lavadores de dinero número 1 en todo el mundo para estos actores ilegales. Cultivos ilegales de marihuana, yo sé que no es un problema acá en Panamá, pero sí es un problema en Chile. La fuerza policial china acaba de arrestar un grupo de crimen organizado chino que operaba grandes almacenes de marihuana ilegal
cerquita a Santiago de Chile. Y eso es un gran problema dentro de los Estados Unidos también, dentro de los Estados Unidos, en Oklahoma, en Colorado, en California y otros lugares también. Tráfico de vida silvestre. Hace un día, sí, yo creo que ayer o antes de ayer, cuando yo estaba en la embajada, un colega me contó sobre una operación que los americanos acaban de realizar contra una red de tráfico de tiburones acá en Panamá, y liderado por crimen organizado chino. Y las estafas digitales como estafas en su celular y todo esto, eso también es una operación global, usualmente liderado por ciudadanos chinos. Antes de pasar a la próxima página, próximo slide, lo llamo, y no fue mi término, hay una terminología, la geocriminalidad. Y la geocriminalidad es las posibles vinculaciones entre el crimen organizado y el Estado, y cómo un Estado podría tomar ventaja directamente o indirectamente de las actividades ilegales de crimen organizado. Ya tenemos ejemplos de eso en que Rusia, por ejemplo, ha contratado sicarios, ¿no? Sicarios para asesinar defensores de derechos humanos en otros países, ¿no? Tenemos ejemplos de eso de Corea del Norte, que contrata a gente para realizar ciberataques, ¿no? Y hay ejemplos en que el Estado chino contrata también gente para realizar ciberataques contra varias empresas en los Estados Unidos. Entonces, hay gente que están investigando ahora a qué punto el crimen organizado chino está vinculado con algunos órganos dentro del Estado chino también. Ok, finalmente hemos hablado de todas las actividades que ya están haciendo los chinos en América Latina, pero ¿qué planes tienen los chinos en los próximos 3 años? ¿Ok? Y eso es el plan de 5 pilares que han anunciado los chinos en mayo del año pasado durante la cumbre China-CELAC que se llevó a cabo en Beijing en mayo del año pasado, y fue reiterado en un libro blanco que anunció a finales de diciembre del año pasado, el mes pasado. Y se basa en 5 pilares. Número 1 es solidaridad, o sea, la solidaridad política. El gobierno chino dice que su meta es mandar o invitar 300 políticos locales en la región por año a Pekín durante 3 años. ¿Okay? Son 300 cada año por 3 años, en total 900 políticos locales que quieren mandar. El pilar del desarrollo quiere establecer una línea de crédito de $9.000 millones para el desarrollo de la región. Quiere crear bonos panda, o sea, que es préstamos en yuanes, en renminbi, ¿no? Para aumentar el uso de renminbi en la escala global. Quiere construir más puertos amigos o puertos amigables. Yo creo que eso es una narrativa, una respuesta a las preocupaciones que hemos tenido sobre los puertos. Y quiere hacer más programas sobre inteligencia artificial, big data, telecomunicaciones y demás. Con paz. Paz se refiere a la iniciativa de seguridad global. Quiere aumentar cooperación policial, quiere aumentar cooperación sobre el espacio, quiere que más países latinoamericanos usen su Beidou, su sistema de Beidou, que es básicamente el GPS chino, y quiere aumentar su presencia en Antártida, ¿no? Además del Canal de Panamá, claro que el estrecho de Magallanes, ¿sí? Magallanes.
es una cadena de suministro muy importante también, es un choke point muy importante. Entonces, los chinos también quieren operar alrededor de Antártida. Antártida es importante también porque por espacio, ¿no? Investigación de espacio. Y finalmente, civilización y pueblo a pueblo son básicamente como que poder blando, intercambio educativo, mandar más estudiantes a China para aprender mandarín, intercambio de museos y demás. Ok, en fin, para resumir, yo no estoy diciendo que Panamá debería como que no cooperarse con China. Panamá, como un país soberano, tiene derecho de hacer negocio con cualquier otro país, ya sea los Estados Unidos, China, lo que sea. Pero claro que hay algunas instancias en que quizás las actividades chinas perjudican la soberanía de Panamá y quizás exacerba la corrupción que ya existe en el país. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo algunas sugerencias. Número uno es establecer mecanismos de evaluación de inversión extranjera. Ahora mismo, yo creo que Panamá tiene algún tipo de eso, pero no es unificado, ¿no? Y quizás el gobierno panameño ahora está escribiendo un borrador de un proyecto de ley para la protección de infraestructura crítica. Yo creo que eso es un buen paso. Yo creo que un paso más allá de eso es establecer un mecanismo más sólido de inversión para que empresas estatales o empresas extranjeras no están dominando infraestructura tan importante del país. Proteger puertos, zonas francas, logística. Fortalecer el periodismo investigativo, ¿no? Para aumentar la rendición de cuentas si hay irregularidades alrededor de un proyecto sobre una empresa extranjera. Y finalmente, diversificar los socios. Panamá no necesariamente tiene que escoger entre los gringos y los chinos, ¿no? Hay muchas más opciones. Hay la Unión Europea. Anderson, tú pasaste tiempo en Suiza y Alemania. Bueno, la Unión Europea puede ser una opción. Singapur, Corea del Sur, Mercosur también, ¿no? Entonces hay varias opciones. Hasta Taiwán también. Pero solamente para resumir, que Panamá tiene muchas opciones y esas son algunas de las sugerencias para maximizar los beneficios y minimizar las vulnerabilidades. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy dispuesto a hacer una conversación. Y yo sé que quizás hay algunos pensamientos o algo así que no estás de acuerdo y estamos muy dispuestos a tener una conversación, un debate sobre la influencia china en Panamá. Muchísimas gracias. Preguntas. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de la posición de Estados Unidos con Panamá en relación con el estado de colaboración que ha tenido Panamá con China? Panamá ha tenido un grado de colaboración con China en unos proyectos. Hay al menos pues una situación de una empresa china con fuertes vínculos con el Partido Comunista Chino, operando las dos terminales. Claro, sí que Hutchison. O sea, Estados Unidos ha reaccionado de una manera muy particular con relación a ese vínculo que tiene Panamá pues, con China. ¿Tienes alguna opinión sobre eso o alguna recomendación que tú le darías al propio gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Panamá con relación a eso? Porque pareciera que es una situación
de fricción. Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada me gustaría preguntar a este departamento de planificación de ACP, a ver qué opinan ustedes. No. Yo diría dos cosas. Número uno es, regresando a ese puntos estratégicos de apoyo, ¿no? O sea, que los chinos mismos han dicho que quieren expandir y establecer estos puntos estratégicos y ha identificado Panamá como un posible punto estratégico, ¿verdad? 5% del comercio marítimo mundial pasa por aquí. Exactamente, exactamente. Y yo no soy militar, pero sí he trabajado en el Departamento de Defensa como civil y todavía muchos de mis clientes hoy en día son parte del Departamento de Defensa y su planificación, ellos siempre tienen que planificar el escenario peor, ¿no? El peor escenario, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario? Que haya un conflicto entre los Estados Unidos y China en Taiwán o en el mar meridional chino y quizás los chinos quieren disuadir o resistir el tránsito de las Fuerzas Armadas americanas. Quizás podrían tratar... Es un escenario. Un escenario, sí. Quizás podrían... Porque no hay manera específicamente para controlar la operación de canal. Yo sé eso, porque hemos hablado de eso justamente ayer, ¿no? Y con algunos ingenieros en la ACP, que cuando un barco de contenedores, por ejemplo, está transitando el canal, está transitado por un remolcador, ¿verdad? Manejado por un panameño. Entonces no hay manera en que una empresa extranjera puede meterse en eso. Pero, hablando de escenarios, una empresa estatal china que está cooperando con el ejército chino podría almacenar algo o un equipo de vigilancia, un equipo de espionaje o tecnología que podría perjudicar o frenar el tránsito de los barcos americanos o las fuerzas navales de los Estados Unidos. Eso es el escenario que los Estados Unidos están tratando de evitar. Eso es número uno. Número dos es, tenemos que mirar a las leyes dentro de China. Y en 2017 pasó una ley de inteligencia nacional, y específicamente artículo 7 y artículo 14 de esta ley, que obliga a cualquier empresa china, ya sea privada o estatal, de cooperar con el Partido Comunista China por razones de seguridad nacional. Entonces, C.K. Hutchinson, yo sé que C.K. Hutchinson, su historial es muy única porque era un consorcio, ¿no?, con el Reino Unido, Hong Kong. En ese momento operaba en Hong Kong, que era una ciudad independiente, y es una empresa, digamos, privada. Hutchinson Whampoa. Hutchinson Whampoa y después C.K. Hutchinson, ¿no? Hutchinson Holdings. Pero al saber de que esta ley existe y que el gobierno chino en cualquier momento puede usar esta ley para obligar a no solamente C.K. Hutchinson, sino también CHEC, China Harbor Engineering Company, que está construyendo el cuarto puente, o China Communication Construction Corporation, o Landbridge, o Shanghai Gorges, cualquier de estas empresas de construcción que está operando aquí en Panamá, pero que tienen vinculaciones con el partido, puede ser utilizado como herramientas por esta ley, por ley. Entonces eso me preocupa mucho. Dos cosas más, dos comentarios más, y te prometo que voy a ser breve. El caso de C.K. Hutchinson, sí, antes estaba en Hong Kong y en ese momento Hong Kong era independiente, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué pasó en 2019?
o en 2020, ¿no? Había una represión. Exactamente, otra ley de seguridad nacional que, digamos, básicamente como que represó la independencia de Hong Kong. Entonces ahora Hong Kong ya es como otra ciudad en China, ¿no? Bajo la jurisdicción del gobierno central. Eso me preocupa mucho porque si bien en ese momento sí que sí tenía alguna cierta independencia, ahora mismo, hoy en día, yo lo dudo mucho. Finalmente, para concluir, el Tratado de Neutralidad, ¿sí? Acá mismo en Panamá. China no ha firmado este tratado. ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué? Quizás desde el punto de vista de los chinos dicen que, pero Taiwán es un signatorio de este tratado, así que no podemos firmar mientras que Taiwán es un signatorio. Eso es paja. Eso es paja. Porque hay varios otros tratados internacionales en que tanto China como Taiwán son signatorios. Entonces yo creo que yo veo eso nada más como una excusa. Y quizás el gobierno panameño puede aumentar la presión un poquito para obligar que China firme este tratado. Si realmente le importa mucho la neutralidad del canal. Sí, señora. Sí, yo estuve trabajando el año pasado bastante en actividades de China en Sudamérica. ¿En Sudamérica? En general, en Sudamérica. Y aquí estamos hablando de más bien intervenciones militares y lo demás, pero a mí el área que siempre me llama la atención es que los países, por ejemplo, en Sudamérica, o lo que usted acaba de decir, hay opciones, por supuesto, que se puede hacer negocios con China y con Europa y con Estados Unidos, pero esa no es la política de Estados Unidos hoy día. Hoy en día, sí. Hoy día, si algo remotamente suena bien, entonces entran sanciones y entran tarifas y entran cosas para disuadir el crecimiento de esos negocios. Y es preocupante, yo pienso, desde el punto de vista, si vamos, que todo es un conjunto. Estaba viendo, por ejemplo, leí hoy que el surplus de China de este año fue récord. Como un trillón. Un trillón. Récord, un trillón de dólares. Y que tenía que ver justamente con países que están con ese tipo de presión que está poniendo Estados Unidos, están entonces yendo a buscar más negocios con China. Entonces la pregunta es, sí, es una buena idea cuidar esa relación y cómo uno desarrolla negocios con China, pero ¿qué pasa si entonces vienen? ¿Cómo se maneja para que no haya presiones del otro lado? Muy buena pregunta. Antes de nada, yo creo que lo que usted mencionó sobre el superávit, ¿no? de China global, superó más de como un trillón, ¿no? Fue el más alto. Más alto, exactamente, más de eso, como 1.6, algo así. Pero eso es una espada de doble filo, porque yo tengo entendido que hay, ¿cómo te puedo decir? Bueno, la situación de la economía doméstica en China tiene mucho problema con los bienes raíces, el real estate, ¿no? Hay una burbuja ahí, hay una falta de inversión extranjera ahí, el índice de desempleo, específicamente para los jóvenes, como 18 a 20 y pico años, es muy alto y no se puede confiar en los índices que publican. Y ¿por qué digo eso? Porque eso ha obligado a los chinos o a las empresas chinas. Otra cosa también, hay una palabra en mandarín que se llama neizhuan, que es como, en inglés es involution, que yo no sé qué significa eso, involution, pero básicamente es como decir que hay tanta competencia, que la competencia es tan intensa dentro del país,
en que hay una, ¿cómo te puede decir? Una carretera hacia abajo con los precios. ¿Ah? En vez de evolución, involución. Involución, exactamente, involución. Hay una palabra en español, involución, el retroceso, involución, es Neidran, sí. Eso es un problema muy brutal en China ahora mismo. Entonces, ¿por qué describo eso? Porque hay cada vez más empresas chinas que no tienen más remedio que exportar sus productos, porque la compra doméstica no alcanza. Y eso está generando una ola de productos de bajo precio chino alrededor de todo el mundo. Y ahora tú estás viendo como que Chile ha aumentado aranceles, Brasil también, la Unión Europea, México también, los Estados Unidos obviamente. Y yo no sé hasta qué punto Panamá está considerando lo mismo. Pero yo creo que es un problema porque esto podría generar la desindustrialización. Sí, pero mi pregunta era más desde el punto de vista de que hablamos de las dos opciones, pero hay una presión. Hay una presión para los países del medio, ¿no? Sí, no, claro que sí, porque, porque ahora los países piensan como que entre la espada y la pared, ¿sí? Between a rock and a hard place, right? Bueno, yo ya no soy parte del gobierno, así que yo puedo decir lo que me da la gana. Yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo de esta mano dura, ¿no? Ayer yo estaba en la Universidad de Panamá y tuve una conversación con un profesor y estábamos hablando de la época de Theodore Roosevelt, ¿no? Exactamente, el dicho famoso de tenemos que caminar suavemente pero cargar un palo grande, big stick. Y yo veo en este gobierno actual que hay mucho más big stick que hay de talk softly, right? Y yo creo que quizás en el corto plazo eso podía rendir resultados inmediatamente, como presionar a Panamá o presionar a Milei en Argentina, yo no sé qué. Pero yo creo que a largo plazo, eso perjudicaría mucho y dañaría la reputación de los Estados Unidos a largo plazo. Porque yo sé que hay muchos latinos cuando oyen de, ok, yo quiero reestablecer la doctrina de Monroe, el Monroe Doctrine y cosas así. Yo creo que definitivamente los panameños que han experimentado de primera mano el imperialismo americano no quiere el retorno a ese. Pero yo puedo criticar a los gringos, porque yo soy gringo también, puedo criticar a los gringos, pero a la vez también reconocer que sí existen estas amenazas que he descrito, ¿verdad? Describido. Y yo creo que es una opción muy, muy dura para América Latina. Octavo Cowie. Octavo Cowie. Hola, buenas tardes. Octavio Cowie. Hace algún tiempo en Estados Unidos desarticularon una red de gente que se dedicaba a cobrar a los negocios chinos. Eran como una especie de fiscales del propio gobierno chino. Sucedió en Nueva York. Pero también he leído noticias de situaciones similares en España, donde aparentemente pues, hay financiamiento a los negocios de los propios comerciantes chinos para abrir negocios y demás. Y se presume porque es el gobierno chino el que está invirtiendo a través de supuestos empresarios que abren estos negocios. En Panamá antes siempre se hablaba de la mafia china, que era la que financiaba las tiendas, los restaurantes y demás que hacían paisanos en Panamá. Sin embargo, en los últimos tiempos uno ve una cantidad de gente jovencita detrás de las cajas registradoras de los negocios de ventas de tecnología, celulares y demás. Entonces, hay una tarjeta que se llama Union Pay, que es del gobierno chino. Opera aquí en Panamá con el Banco de China, también con, creo que el Credit Corp Bank tiene esa tarjeta.
Entonces yo imagino que a través de ese tipo de tarjeta, que es como una especie de visa, ellos pueden recibir divisas en Panamá directamente de China, o sea, tienen su tarjeta acá, porque primero no pueden introducir dinero en efectivo y llegar con capitales aquí a hacer transferencias fácilmente. Luego de eso, ¿cuál es el papel de esas tarjetas que ellos han implementado para estos tipos de negocios? Y creo que eso hasta cierto punto les garantiza las importaciones de productos que vienen directamente de China. Así que simplemente para que lo analicen y lo vean. Lo otro, el papel de los institutos Confucius, que fueron justamente como la punta de lanza del gobierno chino en todos los países donde ellos empezaron a operar. Eso. Muchas gracias. No, Octavio, muchas gracias por este comentario, porque se me olvidó mencionar el fenómeno del Frente Unido, United Front, el Frente Unido. ¿Han oído de esto? No, el United Front, el Frente Unido es básicamente un brazo del gobierno, es una institución para el outreach de la diáspora china alrededor del mundo. Entonces, desde el punto de vista del gobierno chino, es nada más como relacionarse, hacer algún outreach, ¿no? Y reconectar con la diáspora china en cualquier lugar alrededor del mundo. Pero hay evidencia y hay ejemplos alrededor del mundo, específicamente en los Estados Unidos. No sé si quizás pasa en Panamá, pero definitivamente en otros países, en que el United Front, el Frente Unido, va a financiar una asociación local para básicamente ser el vocero del gobierno chino en su país de origen. Un ejemplo de esto fue hace 2 años, cuando los Estados Unidos fue anfitrión del APEC en Los Ángeles. Y Xi Jinping visitó y se reunió con Biden y todo esto. Había 2 grupos de protestantes, uno a favor, uno en contra. Y a favor de Xi Jinping, en contra de Xi Jinping. Y los que estaban a favor de Xi Jinping, la periodista, el periódico Washington Post realizó una investigación que mostró que estas asociaciones que organizó las protestas y todo esto, organizaron las protestas, recibían recursos y fondos del gobierno chino. Hace 2 días, Salman y yo almorzamos con algunos miembros de la comunidad china acá en Panamá. Y nos contaron de que, claro que hay varias asociaciones chinas en Panamá, pero que hay algunos que son más cercanas a la embajada y que reciben un poquito más fondos de la embajada, y por ende básicamente son voceros, ¿no? Y no critica a lo que hace la embajada bueno, apoya los intereses de la embajada, pues. Ha nombrado, por ejemplo, la asociación Fayen, la asociación Apache es otra. Entonces, yo creo que vale la pena investigar un poquito más al fondo de hasta qué punto el gobierno chino está tratando de influenciar a la comunidad panameña y la comunidad china también, sin perseguir a la comunidad china, porque claro, me gustaría destacar una y otra vez que hay una gran diferencia entre la comunidad china, que ha estado aquí por siglos y desempeña un rol muy positivo, y a veces las actividades del gobierno chino. Usted mencionó también los de la policía o agentes
chinos. Eran una especie de cobradores al resto, pero... Para arrestar. Correcto. Ajá. Y en Nueva York los arrestaron. Sí, exactamente. Hay un fenómeno y un ONG que se llama Safeguard Defenders ha publicado un reporte muy, pero muy bueno sobre eso. Y ha identificado 110 estaciones policiales chinas que están operando en varios países. 110. Y están en los Estados Unidos, en Nueva York. Eso pasó en el downtown de Nueva York. Había una. En Los Ángeles hay una. En Canadá, como Vancouver, en España. No tenemos evidencia que existe acá en Panamá, pero quién quita que haya una estación así. Vamos a ver. Yo creo que vale la pena investigar esto a profunda. Buenas tardes. Yo, dos cositas. Primero un comentario. Llama la atención el cambio psíquico que se ha dado en el mundo entero con la desaparición de USA, ¿no? Sí. Eso, y para América Latina eso es difícil de digerir, porque la historia, por un lado, es muy de apoyo militar, pero por el otro lado ha sido una de apoyo. Yo fui a Georgetown. Y uno de mis profesores fue Kissinger. Pero, ¿de verdad? Henry Kissinger era su... ¿Perdón? Kissinger era... Sí. No, yo tuve el privilegio y del embajador Bunker. Wow. Ellos eran mis profesores. Pero había una definición bien clara, ¿no? De cuál era el ámbito que iba a ser el ámbito militar, por decir así, de apoyo. Pero el otro era el soft policy, ¿no? El apoyo en términos culturales, digo, becas, intercambios, en fin, y el componente también de comida para la población que todavía sigue siendo muy grande, la población pobre. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las escuelas públicas repartían leche care, ¿no? ¿Leche care? Care, sí, como una Alianza para el Progreso. y comían, sí, los niños les daban leche care con miel de caña. Entonces, mucha gente recuerda y te lo transmiten a lo largo del tiempo. Cuando estaba el presidente Kennedy, ¿sabes? Nos daban. Entonces, ese cambio, me imagino que todavía como están en el cambio de USA y de todo lo demás, hasta que eso se tamice bien. ¿Cómo, de lo que usted sabe, cómo se va a manejar ese cambio, ¿no? No a nivel político, a nivel de los pueblos, ¿no? De la gente, que tiene una percepción de Estados Unidos de que son amplios, de que no comparten y demás. Y mi pregunta, además del comentario, mi pregunta es si usted tiene una idea de cuál es la categorización, de cómo van a priorizar los países en los cuales van a tratar de contrarrestar el impacto chino. Si hay alguna... ¿no? Sí hay. Sí existe. Yo he visto, el Departamento de Defensa sí tiene una lista y Panamá es número uno. Te lo digo, te digo la verdad. Les digo la verdad. Hablando de historia y el presidente Kennedy y demás, yo siempre he abogado por el gobierno Trump no hubiese usado la doctrina de Monroe, porque viene con eso una historia muy pésima, muy mala en la historia,
en la psicología de América Latina. Es como tocar un nervio por no razón, ninguna razón. Yo creo que mejor hubiese sido usar una analogía, como FDR, ¿no? FDR, Franklin Roosevelt, su buen vecino, la política de buen vecino, o Kennedy en su momento, Partnership of the Americas, ¿no? Es más positivo, muestra que como que los Estados Unidos es un socio, es su amigo, es su hermano. Y tenemos que restaurar lo que es el poder blando. No tenemos que exactamente, hay que tratarlo con más esmero, ¿no? Más. Porque si estamos hablando, amenazando, yo no sé, ese fulano, amenazando, yo no sé qué, yo reitero, eso puede generar resultados de corto plazo, pero quizás generaría en largo plazo resentimiento. Entonces, con respecto específicamente al desmantelamiento de USAID, yo creo que el Departamento de Estado va a seguir básicamente haciendo más o menos la misma función que hacía USAID. Y hay otra organización que se llama, yo no sé si usted ha escuchado, la Corporación de Desarrollo Financiero, DFC, Development Finance Corporation por sus siglos en inglés. Y esto fue creado en 2019 específicamente para competir contra la franja y la ruta. Pero el problema de eso, esto era para aumentar y dar la bienvenida o animar al sector privado americano a invertir en países, ¿no? Alrededor del mundo. Pero ¿qué fue el problema? El problema fue que siempre carecía de recursos. Gracias a Dios que el mes pasado el Congreso ha duplicado, hasta triplicado los recursos de DFC. Exactamente. Estoy muy a favor de eso, porque eso significa que quizás ellos ahora finalmente tienen los recursos adecuados para invertir en Panamá, invertir en otros países y realmente proveer una alternativa. No solamente criticar, pero también proveer una otra alternativa con respecto a inversión que tanta necesita Panamá, ¿verdad? Gracias. Sí. El doctor León. Sí. Yo quería preguntarte, Lilan, y acá hay representantes del gobierno, pero también hay representantes de muchas corporaciones, incluyendo empresas de Estados Unidos. Y Panamá ha bajado en lo que es la atracción de inversión extranjera a nuestro país, y hay otros países latinoamericanos que nos están ganando, ¿no? Y había un plan de atraer inversión en algunas áreas como el área de la industria de semiconductores, por supuesto en el área de logística por nuestra posición geográfica, en otras áreas que tienen que ver con cierta manufactura light, basado en el hub logístico que somos y la posición estratégica de Panamá. Y teníamos mucha esperanza, ¿no?, en la pasada administración, que se apoyaran fondos y vinieran inversiones de empresas que se mudaran, no sé, de Taiwán u otros lados, y que hicieran el nearshoring o reshoring, y que beneficiaran a Panamá, Costa Rica, República Dominicana, pero no vemos que eso esté desarrollándose. ¿Cuál es tu opinión? Porque también allí, cuando no hay inversionistas de tipo empresa americana y vienen otros países a tomar ese lugar de que la empresa americana no está haciendo, entonces, ¿qué hace el país? ¿Espera que los americanos se decidan a invertir en Panamá o toma otra opción de otro inversionista? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo?
hay una expresión, es que o cortas el árbol o me prestas el hacha. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Yo creo que en la conversación durante el almuerzo con los miembros de la comunidad china, me comentaban de que cuando Taiwán todavía era aliado, o Panamá todavía era aliado diplomático con Taiwán, que hasta cierto punto Taiwán estaba más dispuesto a apoyar a la comunidad china acá, estaba más dispuesto a apoyar proyectos, pues. Y yo digo eso porque si Panamá realmente quiere establecer una cadena de suministro en el ensamblaje de semiconductores, yo creo que Taiwán sería un buen socio. Yo sé que hay inquietudes sobre esto porque el gobierno chino siempre obliga a sus socios a no tener cualquier relación con Taiwán. Y eso es la diferencia entre lo que es el principio de una sola China y la política de una sola China. Y hay una diferencia. Lo que obliga a los chinos es el principio que ellos tienen. Pero, ¿qué tienen los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen la política de una sola China, que mientras que reconocemos la República Popular China como el gobierno, también podemos tener una relación comercial muy robusta con Taiwán. Y no es solamente los Estados Unidos. Corea del Sur lo tienes así, Japón también, la Unión Europea. Y es decir, quizás Panamá podría permitir que Taiwán abriera una oficina comercial, así como China continental en su momento tenía una oficina comercial acá, mientras que Panamá era un aliado con Taiwán. Porque sí, yo creo que TSMC, otras empresas taiwanesas podrían quizás invertir, apoyar este desarrollo de la industria de semiconductores acá en Panamá. Sí. Mira, ahora que tú dices, Taiwán es fantástico. Yo tuve la oportunidad, el propio gobierno de Taiwán me invitó a visitar las industrias y todo el sistema nacional de innovación. Eso fue una gran pérdida para nosotros, pues, tener ese tipo de contacto. Pero otra cosa que me llama la atención es el logo de tu empresa, el octágono. Siempre representa estabilidad, armonía. Para los chinos creo que representa buena suerte. Entonces, y tiene la bandera china y la de Estados Unidos. O sea, tú quieres mandar un mensaje ahí que puede haber una armonía entre estos dos países, de alguna manera, no sé. Pero, o sea, yo veo eso, tú me dices esto de Taiwán, yo veo, porque cuando vivía allá en Taiwán, yo sentía la situación. O sea, la gente común y corriente no tiene una cuestión particular con China, pero obviamente cuando uno ve que están como a 300, 400 kilómetros de un lado a otro, yo estoy seguro que hay misiles de mediano alcance de China dirigidos a Taiwán, ahora mismo están ahí. Entonces es una situación tensa, A veces uno ve los portaaviones y otros aviones que pasan por ahí en el cielo aéreo de Taiwán. O sea, China ha demostrado ser quizá una nación que tiene una tendencia a ser hostil, en este caso pues todo el mar de China, toda esa zona, está, digamos, entrando o incitando situaciones tensas, en este caso con Taiwán, y quizás hasta se ha ido hasta Filipinas y todo estos lugares. Entonces, yo veo el asunto del equilibrio ahí con el octágono ahí entonces, estoy medio confuso.
Yo pienso que China, o sea, ha hecho contribuciones magníficas. O sea, mi área es en las ciencias y hay unas contribuciones chinas muy buenas en el área de las ciencias. Claro que sí. Y también el propio presidente de Estados Unidos ha dicho, mira, yo no tengo ningún problema con los chinos. A mí me parece que son geniales. Yo creo que él usa expresiones de ese tipo, ¿no? Pero él quizás tiene una reserva con el Partido Comunista. Inclusive hasta él dice, yo me llevo bien con Xi. Él dice, pero él entiende que hay una política del Partido Comunista que es posible que no sea una política de armonía. Es posible, yo no sé, tú eres, está más cerca que yo y quizás muchos aquí de la lectura de la intención china en el mundo. Yo puedo ver lo que tú pusiste ahí, los puntos de apoyo y cosas así, pero hay un interés detrás de todo esto. Hay un interés, digamos, de tener algún tipo de hegemonía en el mundo. Lo estamos viendo con la situación de Taiwán, que fue una gran pérdida para nosotros, pues, de cierta manera. Yo fui afortunado, me invitó el gobierno, me llevaba muy bien con la gente aquí en Taiwán. Pasé un buen tiempo allá, aprendí muchas cosas, visité TSMC. Tuve que ponerme la vestimenta particular por las cuestiones estas que ellos tenían para evitar la contaminación. Contaminaciones de su equipo. O sea, yo entré en el core del asunto de la industria, en universidades y los white papers. Bueno, tú mencionaste los white papers aquí, pero en China pues para la política. Pero yo tuve la oportunidad de hablar con la gente que hacía los white papers para promover investigación y desarrollo en Taiwán, y vemos cómo está. O sea, es un país supremamente poderoso en cuestiones de exportación de alta tecnología, que nosotros podríamos aprender de ellos, ¿no? Cuando empezaron ellos en los finales de los 40 con Chiang Kai-shek, era un país de agricultura. Sí, exactamente. Y era un país que salía de un colonialismo japonés. Y en menos de 50 años lograron lo que tienen ahora. Así que hay unas cuestiones, pero yo agradezco mucho los mensajes que tú mandaste, pero para un país como Panamá, que es pequeño, es muy difícil tomar algunas decisiones de relaciones con países, porque hay otros países que tienen otros intereses y son los que mueven las cuerdas, ¿no? Sí, es la verdad, es la verdad. Pero yo creo que Panamá también tiene palanca, porque por su ubicación geopolítica, yo creo que hasta cierto punto China necesita Panamá más que Panamá necesita China. En el sentido de que, ¿qué va a hacer China? No hacer ninguna relación con Panamá. Necesita usar el canal donde 5 o 6% de todo el comercio internacional transita. Sí, yo tengo esperanza de que las dos superpotencias puedan cooperar en alguna esfera. Bueno, en su momento, en plena Guerra Fría, que los Estados Unidos y la Unión Soviética sí colaboró en quitar o exterminar la malaria o algo así. Yo creo que fue la malaria. No, fue otro. ¿Ah? Polio. Sí, polio. Entonces hay un antecedente de esto, hay un ejemplo de este. Y yo creo que los Estados Unidos y China solíamos colaborar en el ambiente, o sea, en la industria de medio ambiente, protección de medio ambiente, la no proliferación de armas nucleares. Pero yo creo que ahora el gobierno de Trump, a Trump no le importa medio ambiente. Están tratando de hacer un upgrade de nuestras fuerzas nucleares. Entonces yo creo que los lugares donde había cooperación bilateral ya no existe o se está poniendo cada vez más estrecha. Bueno, ahí te tira la cosa. ¿Qué pasó con Wuhan? ¿Qué pasó con Wuhan? ¿Cuál fue la intención de esos experimentos en Wuhan?
¿Quién sabe? Es el gran misterio. Para agregar nuestra pregunta, José González de Clínica Laboratorio Express. Lina, ¿tiene alguna información que compartir en cuanto a las leyes después de 2023, después de pandemia, que China ha tenido en cuanto al desarrollo de la medicina, la salud humana, la robótica médica, los nanobots líquidos, que la semana pasada el presidente Xi Jinping anunció que ya tenían un nanobot líquido que puede eliminar el cáncer? Wow. Si esto se está haciendo a nivel de instituciones públicas o se está haciendo a nivel de empresas privadas, nosotros en Clínica Laboratorio Express estamos buscando el modelo más moderno de salud siempre para traer a Panamá. Si puedes compartir algo. Wow, no, eso es la primera vez que he escuchado de eso. Y si ser de verdad, wow, es un gran logro. Como robots líquidos, nanovasos líquidos, wow, eso sería un avance muy importante. Y acaba de, recién hizo eso. La semana pasada, wow. Pero yo creo que eso es un ejemplo en que esta mañana, por ejemplo, yo estaba en una conversación con periodistas y había un periodista que criticaba la innovación china, diciendo que la única cosa que hacen los chinos es copiar. Y otra periodista, no es la verdad. Y la otra periodista que dijo, no, mira BYD, mira todos los vehículos eléctricos, que son muy buenos, ¿sí? Baratos y bonitos. Mira sus avances en la inteligencia artificial, ciencia, energía de fusión. Hay muchos avances y yo creo que si todavía tenemos esta mentalidad de que los chinos siempre están atrasados o la única cosa que hacen es copiar, vamos a lidiar con un enemigo o competidor que no es, que es mucho más poderoso que pensamos. Y yo creo que con su pregunta, los dos países deberían cooperar más en lo que es ciencia, lo que es protección del medio ambiente. Hay que encontrar una manera para convivir juntos, para que haya más intercambio persona a persona. Porque yo me preocupo mucho de que ahora que estamos en esta nueva Guerra Fría, que hay cada vez menos estadounidenses que conocen chinos y viceversa. Hay una estadística que dice que hay más de 300,000 estudiantes chinos estudiando en los Estados Unidos, pero hay menos de 1,000 estudiantes estadounidenses que están estudiando en China. Mira, entonces, eso, es que el asunto es muy complejo. El otro asunto por el que Estados Unidos tiene una desconfianza de China es por el asunto del robo de la propiedad intelectual. Sí, claro. Mira, yo me fui una vez con una Fulbright y fui otra vez a Estados Unidos, gracias al Departamento de Estado, yo siempre se lo he agradecido, una Humphrey Fellowship a MIT. Yo quería ir a MIT. Entonces fui allá a hacer ciencias allá en MIT. Yo tuve la oportunidad de ver casi diariamente un guía que supuestamente estudiaba en MIT, llevando una fila de personas que con la contextura y la fisonomía eran chinos. Y él le hablaba en chino a todos ellos, mostrando los laboratorios y todas esas cosas. Entonces yo podía ver que estos grupos de estudiantes que venían de China estaban por que ya estaba instalado en MIT enseñándole todas las cosas. Entonces yo ya oigo todas estas situaciones de robo de propiedad intelectual. Entonces pues toda la maraña de los asuntos estos legales que están detrás de la propiedad intelectual, pero efectivamente se van y terminan en China, y China
producen muchos productos y lo ponen en el mercado. O sea que hay una razón para sentir desconfianza. Claro que sí. O sea, es muy complejo, es muy complejo. Pero por cuestión del tiempo, vamos a dar dos preguntas más a Víctor López, profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, también a nuestro expresidente de la Fulbright, Roberto Pineda, porque ya el tiempo se nos acabó. Okay. Que darle un reconocimiento a dos personas muy importantes acá. Así que, Víctor. Bueno, gracias, Dylan. Inteligencia artificial ha sido mi área por 42 años. ¡Wow! Yo vine a hacer a ChatGPT antes de que naciera ChatGPT en el 86. Porque todas las redes neuronales no vienen sino desde el 56. O sea, que no estamos viendo nada nuevo, solamente estamos viendo lo que se puede ahora construir. Y el tema fundamental es que deja weaponize AI. Inteligencia artificial es una herramienta bélica, así como puede hacer algo muy bien como la energía nuclear, pueden hacer algo muy mal. Uno de los elementos fundamentales de todo esto es precisamente los modelos largos del lenguaje, porque el ser humano es que crea imaginarios a través de la palabra. Y ChatGPT, Manus y todos los demás lo que hacen es manipular muy bien el lenguaje para construir escenarios que se implantan en la psiquis de la gente. La inteligencia artificial está de acuerdo a las fuentes. MIT, yo también fui a MIT. Y en este día, que conversaba hace una semana pasada, esto está dividido en dos escenarios, en los Estados Unidos y China. Europa no tiene plata, ni tiene los esfuerzos ni los recursos para desarrollar en este momento de AI, nada. África, menos. Y América Latina solamente consume apps. Yo he enseñado esto 42 años. J.D. Vance fue a Europa, se reunió con el alto comité europeo y lo primero que le pidió fue que desregularizara, o sea, que le bajaran 3 rayitas de las 5 a las leyes europeas con respecto a protección de datos y a la regulación del desarrollo ético de herramientas de inteligencia artificial, porque en el fondo ni Google, ni Microsoft, ni ninguno otro podía competir debido a que las reglas eran muy estrictas. Y luego quitó la regulación que había puesto Biden y básicamente le dijo a Silicon Valley: ustedes se autocensuran y se autorregulan. ¿Ok? Yo acabo de preguntarle a 7 de las 8 principales AIs. Le pregunté, por supuesto, a la China si China estaba en guerra con Taiwán. Y me dijo: de eso no puedo hablar. Las otras 7, ¿no? Tesla, Grok y todos los demás, todas me dieron una respuesta muy bien estructurada. Como un mundo que consume, hoy día, AI como si fuera refresco, pero con el enfoque del niño de eso de allá de 5 años, porque realmente la gente no entiende que la inteligencia artificial no siente, no piensa, no tiene conciencia y no sabe ni siquiera de lo que está hablando, pero le construye pensamiento y opiniones a la gente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese escenario? Wow. Porque la última vez que estudié, Copilot, Gemini generó el dibujo de Hitler negro. Porque la gente, no de Hitler negro, pero sí de una comunidad, porque cuando le pediste, cuando se le pidió que creara una imagen de una familia, la puso de todos los colores porque tenía que ser inclusivo. ¿Qué pasa si un niño de una escuela hace una investigación para su escuela y pide por favor una imagen de Simón Bolívar? El niño no sabe quién es Simón Bolívar, le genera una imagen de Simón Bolívar negro y él se la cree y la lleva a la escuela. Mi pregunta es, en ese enfoque político, ¿cómo están construyendo? Y realmente la incursión es en la psiquis de la gente. Este es el nuevo cine, como cuando crearon a Superman y al Capitán América. No sé si...
Podríamos discutir esto por horas. Bueno, la única cosa que yo voy a decir sobre esto es esta iniciativa de gobernanza global, ¿no? Que China quiere desempeñar un rol más importante en lo que es los principios internacionales, las reglas internacionales, que incluye el famous sovereign AI, ¿no? AI soberano. Y sabemos también que los LLMs están entrenados en la cultura y en los valores en el país en que se entrenan. ¿Okay? Por eso la respuesta de DeepSeek o Manus, ¿no? Lo que me preocupa mucho, y quizás el panameño promedio debería pensar en eso, es que Huawei está expandiendo su oferta de inteligencia artificial acá. Quizás Manus está acá, quizás DeepSeek está acá. DeepSeek está aquí. Ajá. Lo usan bastante en las universidades panameñas. DeepSeek, Manus. Hay que preguntarse si eso podría ser un caballo de Troya. Porque, de verdad, el usar los LLMs entrenado en los valores del Partido Comunista China puede influir, ¿no? en su pensamiento y su forma de pensar, y eso sería muy preocupante. Sería muy preocupante. Yo te preocupo. Sí. Roberto Pineda. Bueno, muchas gracias, Lila, y felicidades por tu presentación muy interesante. Sabiendo que tú conoces también esta relación entre China y los Estados Unidos, a ver si podemos terminar con un mensaje positivo. Ya que vivimos en un mundo tan polarizado entre musulmanes y cristianos, entre nacionalistas y globalistas, entre los ambientalistas y los que quieren seguir explotando el petróleo y demás, entre los que van al Barça y los que van al Madrid, bueno, en fin. ¿Crees tú que esto que tú planteabas ahí entre Estados Unidos y China, basado en las ideologías que son incompatibles, creo que Michael Pompeo lo puso muy bien en su paper, ¿será posible en verdad que en algún momento, en el corto, mediano o largo plazo, exista un entendimiento entre estas dos grandes potencias y dos grandes ideologías que polarizan el mundo? Así se hacía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, en la Guerra Fría. Entonces, si hay un ejemplo de esto, claro que se puede repetir hoy en día. Yo voy a dejar con un mensaje inspirador con respecto al programa Fulbright, ¿no? Que cumple 80 años hoy, o este año, y que el año pasado, en 2025, nos preocupaba mucho que quizás el gobierno iba a terminar el programa Fulbright, ¿no? O cancelarlo, o cortar los recursos para el programa Fulbright por la mitad o más, pero eso no pasó. Gracias al gran apoyo de muchos de ustedes, de los Fulbrighters que viven en los Estados Unidos, hemos ido una y otra vez al Congreso para básicamente abogar por la importancia del programa. Y yo creo que ayer, el Congreso pasó su legislación para 2006 y 2007 y se conservó el programa Fulbright. Y el programa de intercambio bajó los recursos o el presupuesto por unos millones de dólares. No era mucho, pero eso significa que el programa Fulbright no es solamente un programa de intercambio en sí, pero sino también una herramienta muy importante para asegurar la seguridad nacional, ¿no? De todos los países. Porque si podemos entendernos persona a persona, podemos bajar la posibilidad de guerra y conflicto. Promueve la paz. Exactamente, y es justamente por eso que yo tengo muchos amigos chinos todavía que viven en Beijing,
yo hablo con ellos lo más que pueda para conocer qué piensan ellos, qué piensa un chino promedio, un chino común que está caminando en las calles en Beijing o en Shanghai o en Guangzhou, ¿no? Porque el personalizar el país es una manera para no demonizarlo y pensar, ok, tenemos que empezar una guerra contra nuestro enemigo. Entonces, muchísimas gracias. El siguiente punto, antes de que se nos retire, si dejan unos minutitos antes de que se retiren, voy a pedirle a Dylan Lazarus que entregue un importante reconocimiento. Te lo doy a ti para que tú le entregues y hables a la persona que está acá en el nombre de esta placa y leas por qué este reconocimiento. For her dedication and commitment to design and provide educational opportunities to students from the University of Panama School of English and the support provided to the recipients of the Dream Scholarship Program throughout the years, which have impacted in developing excellent young professionals, citizens, and leaders. In recognition of Dr. Gloria Ho. Por favor. 1, 2, 3. Anderson. Y ahora con el becario Dreamers que acompaña también a la profesora Yanina. 1, 2, 3. Y ahora le cedo el micrófono al presidente de la Asociación de Becarios Fulbright, Harold Castrelo. Buenas noches. En reconocimiento por su gran contribución y visión como líder en el programa Fulbright y por la creación del programa y desarrollo del programa Dr. Martin Luther King, I Have a Dream, por todo el apoyo, soporte a los derechos y el desarrollo del programa de inglés como segundo lenguaje en la República de Panamá. Otorgamos con mucho orgullo y mucha alegría este reconocimiento a Mr. Leland Lazarus. Gracias.